Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Noticias de Venezuela. Estados Unidos está en contra de Maduro. El dictador es un criminal. Antonio, más de 4.000 militares en el Caribe, fuerzas navales y aéreas. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué pasó, Daniel? Estados Unidos, la administración Trump, determinó que Venezuela hay un cartel que se apoderó o se convirtió en un Estado. Por eso lo definió como una organización terrorista global, que es lo que le permite a ella usar el marco jurídico. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? En Venezuela, generalmente, los carteles son organizaciones clandestinas que manejan, pero en Venezuela es el Estado. Viste uniforme, ocupa ministerios y firma acuerdos hasta diplomáticos. Entonces, no es un cartel que corrompa el Estado, como lo podemos ver en México, lo podemos ver en Colombia. Es un Estado que es el cartel. Y esa es la parte clave que tenemos que empezar a ver los venezolanos cuando hablamos de que no estamos de acuerdo. No, esto es una fusión, Estado más cartel, que tiene una ventaja difícil de romper, porque al volverse en Estado que manejan los recursos críticos, manejan el petróleo, que sabemos que lo vende, de él sí lo vende, sabemos todos los escándalos que ha habido en España, lo venden en China, está el tráfico de oro que todos sabemos, están las rutas ilícitas, pero además tienen la infraestructura, tienen los puertos por donde salen, los aeropuertos por donde salen, y tienen la fuerza de seguridad que protegen eso, por eso el cartel de los soles, porque es la fuerza de seguridad que protege todos estos negocios ilícitos. Y entonces, pero además, como tiene forma de Estado, tiene legitimidad, porque tiene reconocimiento parcial internacional. Petro, Lula, Lachenbaum lo reconocen, dicen que hay. No, pero aquí cada pilar de esto que estamos hablando, que sería una cadena de valor, refuerza al otro. Los ingresos ilícitos financian la represión. La represión protege la infraestructura. La legitimidad compra tiempo cuando está reconocido. Entonces aquí es la cadena de valor del el cartel criminal. Sí. Y por lo tanto, el manual clásico contra el crimen organizado no funciona, que por eso vemos un cambio. ¿Son qué? ¿Cuál es el manual clásico? Operación Volcado, recuperamos una cantidad de... Vemos que le ponemos, sanciones al oro, al petróleo, se hacen reformas judiciales, se hacen sanciones económicas, que dijimos, pero ¿por qué no funciona? Porque el cartel controla la plataforma estatal y se adapta. O sea, no es una red criminal, es dentro del Estado, es el Estado, que aquí es lo que tenemos que ver. Y para desmontarlo se necesitan estrategias igual de integradas, un cerco a esa cadena de valor. Entonces, ¿qué tiene? El cerco que tiene, interrumpir recursos clave, bloqueo marítimo, cibernéticos, ataques tecnológicos a las minas, laboratorios y rutas, debilitar la estructura interna, comprar lealtades, ahí están los 50 millones, proteger a los insiders, aislamiento geopolíticamente, poder negociar con Rusia ahorita que están reunidos, ¿verdad? Putin y Trump, o sea, sumar aliados regionales como ha sido ya Argentina y lo ha dicho Ecuador. Ya Ecuador declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista global. ¿Okay? Porque ¿cuál es la clave, Daniel? La clave es desintegrar lo que el régimen integra, cortar la unión entre los recursos que tiene la infraestructura y la legitimidad. Y si estos tres elementos, pierde su monopolio sobre el poder y su inmunidad del colapso. Entonces aquí está el cambio de estrategia. El despliegue naval que acabas de mencionar y aéreo en el Caribe no es simbólico. Busca acercar, cortar y asfixiar con presión militar e inteligencia, ¿verdad? Y la diplomacia de alto nivel. Y entonces en eso es que ocurrió lo que acabamos de ver, porque en el Caribe, ¿verdad? Estados Unidos ya movió sus fichas contra el régimen de Nicolás, contra el cartel que representa o la organización criminal global Nicolás Maduro. Y esto no es política nomás, es una estrategia de poder.
Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, sí, a compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. No perdamos las esperanzas. La dictadura de Venezuela caerá. Hay mucha gente que se ha vuelto incrédula y uno hasta puede entender, son demasiados años en esto. Hay quien piensa que exageramos, que esto no es verdad, que no, que esto no llega a ninguna parte, que es lo mismo de siempre. ¿Qué lo hace diferente, Antonio? Veamos algo que nos pueda llevar a esto. Si no fuese verdad que están actuando bajo ese marco ahora que tiene, que cambió, que lo ven una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que está incluido dentro del American First, que es seguridad con fortaleza. La presidenta de México no hubiera entregado hace 2 días 26 capos del... O sea, si alguien está leyendo bien al presidente Trump, es la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando ella hace ese movimiento de entregarle 26, a sabiendas de las consecuencias que tiene adentro por la crítica, pues sabemos que los carteles son muy fuertes, dominan regiones. No son el Estado, pero dominan regiones. Es porque ella sabe que tiene que actuar antes que actúe las fuerzas especiales de los Estados Unidos, porque la gente se imagina una invasión. No va a ser una invasión como ocurrió en Panamá ni como ocurrió en Irak. Son acciones quirúrgicas con la tecnología que hay hoy y con todo lo que está en el Caribe. ¿Por qué van al Caribe? Porque le permite escuchas, le permite tener información detallada, los movimientos, le bloquea la salida por el Caribe venezolana, porque sabemos que en los aviones que salen desde el Zulia y que salen desde Apure, los radares venezolanos le permiten salir. En cambio, ahora van a tener radares de estos barcos que van a estar ahí y van a estar detectando cuáles son esos aviones en aguas internacionales, por supuesto. Y entonces ellos van a tener que buscar por dónde sacar, como dicen, esa merca, pues ya no la van a poder sacar por ahí, y por lo tanto ya tú no eres el que me saca, el distribuidor, porque voy a tener que buscar otros canales por el Pacífico colombiano o por otros más, por Brasil, por donde ellos se lo quieren inventar, pero ya no salen por Venezuela. Entonces no le están cortando el ingreso de esos dineros ilícitos. Entonces hay una estrategia de irlos aislando y estrangulándolos financieramente, y por eso es la presencia de 4.000 hombres en el Caribe Sur, como lo llaman los Estados Unidos. Entonces, en esa visión y en esa línea de acción es que se están moviendo. Y entonces por eso pongo el ejemplo de la presidenta de México. Dice, no, yo no quiero que aquí me entren con el mismo argumento y me hagan una operación especial, me vuelen unos laboratorios o me vuelen, porque acordémonos que lo más importante aquí es el fentanilo. Y la fiscal Bondi dijo, prefiero colaborar y entregar, no sea que crucen. Claro, y ella sí sabe si cruzan. Los mexicanos podrán ser que no se den cuenta, pero ella sí va a saber, porque va a preguntar quién fue. Ninguno de nosotros. Wow, entraron. Entonces ella queda muy mal frente a su población. Claro. Antonio, escuchaba a Delcy Rodríguez, escuchábamos a Diosdado ayer hablando. Nosotros también estamos desplegados en el mar Caribe, y que no se atrevan, decía Delcy, porque van a ver de qué son capaces nuestros pueblos. Bueno, el nuestro vimos de lo que son capaces, es decir, en Venezuela vimos de lo que los venezolanos son capaces. El 28 de julio no creo que sea mucho el apoyo, pero esta soberbia al responder y al hablar, ¿con qué, por Dios? Ellos tienen que manejar una narrativa frente al alto mando militar, que es la que lo sostiene a ellos. Lo último que le está quedando ahorita es una parte del alto mando militar, en la que esa narrativa es para reforzar
lo hemos oído, la lealtad, y hemos oído una serie de sandeces, ¿verdad? Sí. Como presidente de Petro, de que los pueblos colombianos, Bolívar, nada que ver. Primero, vámonos primero con el presidente Petro. El ejército colombiano no va a ir a defender a Maduro bajo ninguna circunstancia. ¿Okay? Y el pueblo venezolano, como ya tú acabas de decir, ha demostrado que sería feliz si sale Maduro del poder en los mismos sectores militares, porque lo vimos en la elección del 28 de julio que votaron a favor de Edmundo González Urrutia en la misma proporción que los civiles, con el 75-80% a favor del candidato Edmundo González Urrutia. Entonces, cuando tú oyes eso, tú dices, pero esto no tiene razón o conexión con la realidad. Estos son discursos vacíos para buscar ver si los Estados Unidos toma eso en consideración, pero Estados Unidos conoce muy bien qué es lo que está pasando. Alguien me dijo de los servicios de inteligencia, mira, los Estados Unidos saben dónde está Maduro, cómo respira, qué tensión tiene, qué está comiendo, porque hoy los satélites te dan un nivel de detalle que es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, le están dejando todavía soluciones que él podría optar, que son cuáles, la captura y juicio de Maduro aquí, que se lo ha dicho la fiscal, vas a venir a pagar aquí con la justicia. Un exilio que puede ser negociado en Rusia, como Assad, el de Siria, ¿verdad? Y lo otro que, bueno, se puede atrincherar ahí, pero eso lo que hace es elevarle los costos, un estancamiento prolongado, pero que no tiene cómo sostenerse. De la Semana Mundial de la Lactancia Materna y el mes de la lactancia materna, vamos a conversar con dos voces clave en este compromiso nacional. Francisco Alaví, ministro de Salud, y Elisa Gamero, jefa de Salud y Nutrición del despacho de la Primera Dama, están con nosotros esta mañana y estarán compartiendo con ustedes también los avances, los desafíos y la visión que impulsa a El Salvador a garantizar que cada niño y niña esté recibiendo el mejor alimento en el inicio de su vida. Así que bienvenidos a ambos esta mañana. Muchas gracias, un placer poder estar acompañándolo. Es creo que de vital importancia la niñez en el país, porque es el futuro de nuestro país, y esa es la visión clara que tiene nuestra primera dama Gabriela de Bukele, del cual pues nos sentimos muy orgullosos y que definitivamente sabemos que es de mucha ayuda para todas las familias salvadoreñas. Bienvenida también. No, muchas gracias, de verdad que es un espacio sumamente importante poder compartir esta mañana con la población y también con el ministro Alaví para compartirles todo lo que hemos estado haciendo en torno a la lactancia materna. Y quizá para comenzar, me gustaría enmarcar esta interesante tertulia que tendremos esta mañana en la entrevista AM en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y el mes de la lactancia materna. Coménteme un poco cómo es que se origina, de dónde se origina esta semana y cómo El Salvador proyecta sus esfuerzos enmarcados en esta efeméride. Bueno, definitivamente a nivel mundial hay diferentes fechas a lo largo del año que se utilizan como espacios para conmemorar, sensibilizar, informar y en ocasiones también celebrar. Y es así como hay este consenso global de utilizar la primera semana del mes de agosto para sensibilizar y comprometer a los diferentes actores a nivel mundial a garantizar la lactancia materna. Pero en nuestro país y a través de un llamado que hizo la primera dama, nos comprometemos todo el mes a realizar diferentes acciones que continúen fortaleciendo ya estas redes tan significativas e importantes que permiten que El Salvador realmente viva una cultura hacia la lactancia materna y que nos volvamos protectores y promotores y guardianes de la lactancia materna en todos los espacios en los que la familia y el bebé interactúan. De acuerdo, bueno, El Salvador se ha constituido sin duda alguna como un país donde los recursos y los esfuerzos están dando muchísima prioridad a la vida y a la salud de sus habitantes, y en este caso que hoy nos ocupa, pues los recién nacidos no son excepción. La ley Amor Convertido en Alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna pues ha formado pasar parte del ordenamiento jurídico del país, y me gustaría también recordar todo ese andamiaje que se ha ido construyendo durante el tiempo y bajo el liderazgo de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, pues para poder fortalecer y dar ese apoyo legal a estos esfuerzos. Bueno, iniciamos con la definición de
la primera infancia, que es una población que por muchos años había estado olvidada e invisibilizada en nuestro país, y a través de un marco normativo legal robusto que inicia a través de la Ley Crecer Juntos, que pone por primera vez en la lupa de las acciones de la política pública la primera infancia, que se desprenden muchas acciones en torno no solo a salud y nutrición, sino que también al área de educación y cuidados, a entornos protectores. Y es ahí donde en este eje de salud y nutrición surgen dos leyes importantísimas para nuestro país que hemos podido implementar gracias a la visión y el liderazgo de la primera dama, pero tampoco hubiera sido posible lograr todo lo que hemos alcanzado en torno a indicadores y grandes resultados sin el trabajo que realizamos de forma coordinada y consensuada con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Estas dos leyes son la Ley Nacer con Cariño y la Ley Amor Convertida en Alimento, que definitivamente una no puede existir sin la otra, porque desde el momento en que nosotros cuidamos al bebé de mucho antes de la concepción y garantizamos que una vez nace, en esta primera hora de vida, reciba la lactancia materna y luego esta se vuelva exclusiva por los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años o más, definitivamente tienen que ponerse muchas acciones en torno a diferentes aspectos, desde aspectos estructurales como de diferentes acciones que se hacen desde la comunidad, desde las mismas instituciones, unidades de salud, hospitales, promotores, etcétera. Entonces, son dos leyes que dan una plataforma bastante robusta para poder iniciar esta transformación a nivel de país. ¿Cómo se articula la ley de la lactancia con la política Crecer Juntos y la ley Nacer con Cariño? Bueno, yo creo que es bien importante el ver cómo la política Crecer Juntos, la ley Nacer con Cariño están bajo un solo concepto, que es el desarrollo infantil, y ese desarrollo en los primeros años de vida hace la diferencia. Creo que por mucho tiempo se ha demostrado ya en evidencia el gran impacto que tiene, y definitivamente en nuestro país no se practicaba nada de este tipo de construcción por un mejor bienestar o equidad en todo lo que corresponde al desarrollo de la niñez y por supuesto al desarrollo de nuestra futura población salvadoreña. Y es ahí donde vemos cómo para poder garantizar que la primera infancia o que de alguna manera los niños puedan tener un equilibrio y una equidad al recibir pues salud, educación, y muchos necesitamos tener el primer paso, que es el nacimiento. Incluso para el nacimiento tenemos que tomar medidas preventivas previas, que son antes del nacimiento, y ahí es como surge pues la articulación de todo el tema, básicamente bajo la sombrilla de Crecer Juntos, el tema de Nacer con Cariño, y por supuesto una parte fundamental es la lactancia materna. Creo que es muy importante el entender que sabemos que al final la parte de la niñez es un grupo poblacional que define cuál es el rumbo del país en el tema de la salud, que define cuál es el rumbo del país en el tema de la educación y que define cuál es el rumbo del país en muchos aspectos del convivio cotidiano de la población. Entonces es fundamental el poder incorporar desde este aspecto políticas públicas claras que nos permitan pues hoy ser llamados a nivel internacional uno de los garantes de la lactancia materna y uno de los garantes muy probablemente a nivel mundial en la primera infancia, que está haciendo la diferencia y que hoy es reconocido a nivel internacional. Todo esto no se hubiera podido realizar si no existiera un trabajo coordinado de muchas instituciones, pero a la cabeza de lo que conocen la evidencia, la ciencia del desarrollo infantil temprano, y eso es el despacho de la primera dama. ¿Qué disposiciones clave incorpora el reglamento, la ley, para poder operar o ejecutar acciones que favorezcan entornos para la lactancia materna? Creo que uno de los puntos claves es poder tener primero lugares, definir la política clara de la lactancia, y ahí nosotros podemos tener en consideración que actualmente se cuentan con 500 salas de lactancia materna, 700 asesores de lactancia materna, 1.425 consejeros de lactancia materna, y estamos también viendo cómo existen bancos de leche materna a nivel nacional, tanto en la parte de San Salvador, pero también en la zona occidental y oriental, y 72 centros recolectores de leche materna. Como ustedes pueden ver, esa parte es la infraestructura que sostiene todo el andamiaje de lo que es ser un garante de la lactancia materna, pero atrás también hay toda una normativa que implica que de alguna manera nosotros tanto en el sector público como privado
hoy tengamos que realizar o cumplir una ley que es por mandato y que nos permite que se dé ese beneficio que tanto trae la lactancia materna. Yo creo que está muy explicado en la evidencia cuál es la capacidad de la leche materna de generar protección inmunológica a través de su alto contenido de IgA, de lactoferrina, protección contra bacterias, protección contra virus, en generar una capacidad muy avanzada, digamos, natural de protección, pero también importantes hallazgos en la microbiota intestinal que generan que hasta cierto punto pues, nuestros niños tengan un desarrollo mucho más completo de su sistema inmunológico, dentro de los muchos efectos positivos que tiene la lactancia materna. Pero esto no se logra aprovechar si no tenemos toda una ley jurídica que hace que El Salvador sea un garante a nivel internacional y que permita que independientemente esté sucediendo situaciones de tormentas, de afectaciones, este lineamiento, esta ley se siga cumpliendo para el beneficio de nuestra población. ¿Qué entidades son las competentes para garantizar que estas leyes se cumplan? Bueno, la primera es la fundamental, que es todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de su ente rector, que es el Ministerio de Salud. Lo que nosotros hemos buscado al trabajar con todas las instituciones que conforman el sistema, entiéndase Seguro Social, Bienestar Magisterial, FOSalud, el Comando de Sanidad Militar, es garantizar que todas las acciones se perciban de igual manera en cada una de las instituciones. Tal vez el primer paso que yo pudiera mencionar, que es donde tenemos la primera interacción con las familias, es en los espacios y en las sesiones de educación prenatal. Ahí lo que se busca en torno a la lactancia materna es crear un módulo que permite a las familias este primer acercamiento de en qué va a consistir la lactancia materna, cómo, digamos, genera estos beneficios, no solo en términos de salud, sino que también en términos económicos para las familias, y cómo hay diferentes recursos y hay todo un andamiaje que ya mencionaba el ministro para garantizar que tengamos estas historias exitosas. Después, el siguiente encuentro, digamos, el siguiente hito en términos de lactancia es en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, a través de una profesión que también creamos desde Nacer con Cariño, que son las enfermeras dulas, garantizamos que en esa primera hora de vida, en cuanto ese bebé nace, se coloque en el pecho de su mamá y pueda iniciar la lactancia durante esa primera hora de vida. Y de ahí, en los otros aspectos, en términos del alojamiento conjunto, cuando la familia es dada de alta, esa primera visita que hacen los promotores a los hogares, luego las inscripciones en el control de niño sano, en fin. En todas estas instituciones, independientemente en cuál de ellas se lleven los controles prenatales o en cuál de ellas se lleven los controles de niño sano o en cuál de ellas se hagan los seguimientos de salud de las familias, garantizamos que todas tengan los profesionales, el conocimiento y los recursos para poder implementar estos aspectos tan fundamentales que ya marcan ambas leyes. Doctor. Sí, definitivamente, como ustedes pueden ver, es un trabajo transversal que pasa a través de todo el sistema integrado de salud en diferentes niveles de atención, y es muy importante entender que se integran dependiendo de los sitios de encuentro de toda la niñez, donde madres y en general la familia, donde ingresan al sistema de salud, siempre con un acompañamiento en todo momento con el tema de la lactancia materna. Creo que la clave es poder poner a disposición todos los recursos, todos los profesionales, pero para poder poner a disposición todos estos recursos y profesionales, todos ellos deben de estar capacitados, entrenados y creer en todos los beneficios que la evidencia muestra. Y uno no puede creer algo que no conoce, y es muy importante que todo este conocimiento que se realizó previo al inicio de todo este gran proyecto que tiene el despacho de la primera dama con el Ministerio de Salud y las entidades del Sistema Integrado de Salud, nos permiten ahora el poder garantizarle que la niñez salvadoreña pues tenga grandes beneficios en su desarrollo. Un país a través de, leyes que acompañan, que robustecen todo un sistema, un andamiaje que ya estamos conociendo que es amplio, que es muy profundo y que está buscando garantizar e impactar en la vida de las futuras generaciones, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el objetivo más elemental es el impacto que pueda tener nuestras futuras generaciones a través del beneficio que se puede dar. El incentivar, el hacer del conocimiento de la población, sobre todo lo que representa la lactancia materna, es una parte fundamental, y es por eso que existe una semana, pero
en El Salvador todo el mes para poder fomentar, y se realizan diferentes actividades en las cuales la población conoce, y de esta manera se puede continuar con esta pues motivación sobre los beneficios que trae toda la lactancia materna para la niñez. Este año el lema es justamente fortalecer las redes de apoyo para la lactancia materna. ¿Cuáles son las acciones que se implementan en nuestro país para poder encaminar hacia esto? Un aspecto que fue fundamental para poder determinar estas y todas las acciones que se han venido haciendo año con año es romper algunos de los paradigmas que se tenían, digamos, en torno a la lactancia materna. Primero, que la lactancia materna era responsabilidad única y exclusiva de la madre porque es quien la proporciona y es quien alimenta al bebé. Al cambiar el concepto y hablar sobre redes o sistemas que permiten una lactancia materna exitosa, es justamente ahí donde este paradigma pierde un poco de validez, por decirlo así. Y es decir, que la lactancia materna se vuelve un compromiso de todos los que estamos alrededor de este bebé y de esta mamá. Y es el primer sistema que empezamos fortaleciendo a través de sesiones educativas y de información. Realizamos diferentes cineforums, procuramos también que hayan salas de lactancia en espacios turísticos. Es esta primera red que está llamada a fortalecer las familias, es decir, que la familia en cualquier espacio que se encuentre y se desarrolle sepa que puede alimentar a este bebé con leche materna en un espacio seguro, cómodo, accesible, y no como en el pasado que se creía que las salas de lactancia tenían la única función de que cuando las mamás regresaran de su licencia de maternidad tenían que tener un espacio. Ahora vemos como en lugares turísticos como en Surf City, en la Puerta del Diablo, también en algunos restaurantes, centros comerciales, las familias pueden encontrar estos espacios. El segundo gran espacio, o este segundo gran sistema o red, es el que creamos con todas las instituciones públicas. Y es ahí donde ya el ministro nos mencionaba estas figuras tan importantes como son los asesores y los consejeros, que no importa en el lugar de la comunidad que se encuentren, van a encontrar a más de 1.200 consejeros cerquita de los espacios comunitarios para poder acceder, así como también se ha creado un número para que las familias puedan llamar y la página web del Ministerio de Salud donde pueden encontrar toda esta información. Y los asesores también se despliegan a nivel nacional. Esta semana recién pasada, de hecho, han estado en diferentes supermercados y centros comerciales brindando información, y definitivamente es esta tercera red, que es el gobierno, que es donde no solo establecemos leyes tan importantes, sino que también algunos mecanismos que en algunas situaciones son necesarios, como los mecanismos sancionatorios a quienes incumplan la ley. De hecho, el Ministerio de Salud se encargó de acreditar estas salas de lactancia, que ha sido un proyecto enorme. Bueno, ya lo decíamos en los logros alcanzados hasta ahora, que son 500 salas de lactancia acreditadas por el Ministerio de Salud. Estos espacios deben cumplir con requisitos para poder operar. Coménteme un poco sobre eso. Sí, yo creo que, como todos sabemos, el poder alcanzar un nivel debe tener un estándar de calidad, y básicamente eso es lo que sucede a la hora de la implementación de las salas de lactancia materna. Todas estas salas de lactancia materna están regidas bajo un protocolo ya establecido, donde incorpora básicamente cada elemento que tiene que tener esta sala de lactancia, incluyendo evidentemente lo más importante, que es las diferentes equipamientos, utensilios para poder brindar la lactancia materna, seguido evidentemente de las condiciones del lugar, climatización, que tenga cadena de frío, que tenga evidentemente un área donde se puedan lavar las manos, lavar los insumos que se utilizan, en general un lugar que, a pesar de que cuenta con varios equipamientos, puede estar implementado fácilmente, pero sobre todo para brindar un acceso a la lactancia materna en todo lugar. Yo creo que una de las claves del poder replicar ampliamente en el país el tema de la lactancia materna es que ha podido ser practicada tanto en el sector público, pero también en el sector privado. Y para poder alcanzar eso, uno de los requerimientos más importantes es poder estandarizar todos los protocolos y los requerimientos que nos permiten poder brindar esa lactancia materna, y que no requieren ni de un gran espacio, sino que requieren de una condición idónea que esté de disposición de todas las personas en el país para que puedan desempeñar esa función tan importante que es la lactancia. ¿A cuántas madres y sus bebés ha beneficiado estas salas de lactancia materna que ya están acreditadas y funcionando en el país?
Por dar un ejemplo, el año pasado tuvimos alrededor de 62, 64 mil partos y logramos que la lactancia materna exclusiva se viviera en el 68% de estas familias. Quiere decir que 6 de cada 10 mamás logran establecer una lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Esto se debe a todas estas acciones y todas estas condiciones que se generan para garantizar que se alcance esta lactancia y sobre todo la información, porque a veces se creía que la lactancia materna no era suficiente, que requería de un complemento de agua o de otro tipo de alimentos. Ahora lo que conocemos y lo que hemos logrado fortalecer en el conocimiento de las familias es que durante esos primeros 6 meses el bebé no necesita nada más que la leche materna de su mamá, que es algo súper importante de mencionar, que no puede tener sustitutos, porque la leche materna no es la misma de ayer, la de ahora con la de mañana. Cada día cambia de acuerdo a los requerimientos nutricionales que tiene cada uno de los bebés y cada una de las historias de cada familia. Por lo tanto, para nosotros era fundamental el poder continuar incrementando ese porcentaje de mamás que logran la lactancia materna exclusiva en el país. Bueno, también dentro de todos estos logros que se reportan dentro de este andamiaje que representa este fortalecimiento para el acceso a la lactancia materna, aparte de las salas de lactancia que están acreditadas, estamos viendo asesores que están constantemente siendo capacitados. Ahí vimos algunas imágenes que nos compartió la producción, pero también hay bancos de leche y centros recolectores de leche materna. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Definitivamente sabemos que necesitamos tener mucho, de alguna manera, leche materna para poder brindar a aquellos pacientes que de repente o aquellos niños que de repente pues no puedan tener acceso, y es ahí donde podemos también hacer esa recolección a través de todos los centros recolectores de lactancia materna, y se van a distribuir o se van a alojar luego a los bancos de leche. Esto nos permite muchas funciones y muchas estrategias que permiten ayudar. Por ejemplo, de repente hay niños que por alguna situación están recibiendo un tratamiento médico, que requieren posteriormente seguir alimentándose con la leche, pero necesitamos tener ese resguardo de la leche, que en todo momento la madre, si bien es cierto está en el centro de espera, en el hospital, requiere estarse pues extrayendo la leche y posteriormente almacenando. También se pone a disposición para todos los niños que pues requieran en su momento esa lactancia. Entonces creo que es muy importante ver cómo están todas las regiones cubiertas a través de los bancos, pero sobre todo que se está generando la recolección a través de todos los diferentes centros, que son desde las zonas más céntricas del país hasta las zonas más alejadas o más rurales. ¿Cuántos centros recolectores están operando? Son más de 68 centros recolectores de leche. Los centros recolectores tienen la función de recibir de todas las mamás que quieran donar su leche y compartir su amor convertido en alimento, ir al centro recolector más cercano. Ahí le explican en qué tipo de frascos o envases puede entregarlas, cómo debe ser la limpieza antes de la extracción de la leche y en qué condiciones o en qué momento puede entregarla. De hecho, si por alguna ocasión se dificulta la entrega de la leche materna a los centros recolectores, también tenemos unidades móviles que van hacia los hogares a recolectar la leche. Luego pasan a los bancos, que estos bancos son 3, 2 de ellos ya están certificados a nivel internacional con esta, digamos, entidad brasileña que nos permite certificar a los bancos, y prontamente vamos a estar certificando el Banco de Oriente. Los bancos lo que hacen es que pasteurizan la leche y garantizan de que la leche materna pueda ser recibida por otras personas, porque recordemos que como es algo que está vivo, tenemos que garantizar que pueda ser ingerido también y consumido por todos los bebés. También el banco nos ayuda a que cuando tenemos niños con bajo peso, como mencionaba el ministro, o con condiciones de salud críticas, se puede hacer una composición más rica en términos de grasas y nutrientes para estos bebés que están prematuros o de bajo peso, para que su recuperación sea más acelerada. También para bebés que han sido bastante prematuros y que han nacido también con pocas semanas de nacimiento, lo que nos permite estos bancos de leche es garantizar la calostroterapia, que son esta primera leche que baja la mamá, que tiene un aspecto de inmunización sumamente poderoso. Por eso nosotros decimos que la leche materna también es mágica, porque se adecúa a estas necesidades, y a través de estos bancos es que nosotros logramos digamos, garantizar que la leche tenga estos contenidos nutricionales para cada una de las necesidades que tienen los bebés, y es así como logramos que ganen peso muchísimo más rápido, que estén menos tiempos en las unidades de cuidados intensivos y que por supuesto
tengan una recuperación más acelerada. ¿Qué protocolos aseguran, doctor, la calidad microbiológica, digamos, de una leche donada? Sí, definitivamente primero partimos de los beneficios que tiene la leche. La leche no es pues una solución, una sustancia que pueda tener factores que puedan repercutir, pero definitivamente tenemos condiciones físico-químicas básicas que deben de ser cubiertas y eso pues se maneja con una adecuada cadena de frío. Todos los laboratorios y los protocolos que están establecidos en el momento del embarazo nos permiten también identificar ciertas enfermedades que son claves y fundamentales para que de alguna manera, más allá de la lactancia, preservemos la salud del recién nacido, porque creo que esto es lo más fundamental. Dentro de la estructura del protocolo del embarazo, nosotros podemos levantar toda aquella información que nos permite asegurar que el recién nacido pues, no se vea afectado por enfermedades que pudiesen estar presentes. Y asimismo también esto nos permite el poder garantizar que toda esta leche que se está colectando pues, está libre de cualquier situación que pudiera perjudicar al recién nacido que está recibiendo. Y por supuesto todo el andamiaje que representan los centros recolectores, el proceso de recolección, transporte bajo cadena de frío adecuado y las recomendaciones que se le están brindando en todo momento a través de los consejeros a toda la población para que haga el buen uso del almacenamiento de la leche materna. Francisco Alaví, también con la jefa de salud y nutrición del despacho de la primera dama de la República, Elisa Gamero. Estamos en el marco de la semana y el mes de la lactancia materna, conociendo y reconociendo toda esa labor que se realiza desde estas instituciones apoyados por leyes que fortalecen el acceso a ese alimento para nuestra niñez durante sus primeras horas, meses y años de vida. A ver, antes de irnos a la pausa estábamos conociendo un poco sobre cómo funcionan estas redes de apoyo incluidas en estos centros de recolección. Por ejemplo, cómo se coordina una sala de lactancia con un centro de recolección de leche materna para, digamos, facilitar que hayan donaciones. Tienen dos funciones distintas, digámoslo así. El centro de recolector, su función básica es recolectar leche. Es decir, que todas las mamás que tengan esta intención de donar y de compartirla pueden ir a cualquiera de los centros recolectores de leche que pueden encontrar su ubicación en la página web del Ministerio de Salud. Ahí aparece el directorio y las direcciones de donde están todos los centros recolectores. Las salas de lactancia son espacios que están en lugares de trabajo, restaurantes, bancos, centros comerciales, incluso en talleres automotrices hay salas de lactancia y es un espacio para que la mamá que labora o visite ese lugar y tenga la necesidad de alimentar a su bebé o extraerse la leche, pueda hacerlo ahí, pero la leche que se extrae, si trabaja en el lugar, la guarda en su refrigeradora y al final del día se la lleva en una loncherita, cuidando la cadena de frío, como dice el ministro, para luego cuando llegue a su hogar, su bebé la pueda consumir. Pero esa leche que se resguarda ahí durante el día en la sala de lactancia no va a un centro recolector. Okay. Lo que sí hacemos dentro de las salas de lactancia es compartirle a las mamás y a las familias de que si tienen la intención, puedan donar la leche en los centros recolectores. Es decir, nosotros no llegamos a las salas de lactancia a recolectar la leche, pero sí hacemos ese llamado y esa conciencia a que si está en su interior poder compartir su leche con otros bebés en el país, puedan acercarse a los centros recolectores de leche a poder donarla. Y creo que uno de los puntos también clave es que el lubricante que permite que esto pueda fluir y que podamos conocer todas esas diferencias entre el centro recolector, la sala de lactancia materna, el banco de leche, es precisamente todos los consejeros y los asesores que están en el proceso del parto. Y es así donde el entender que el marco jurídico nos permite dar ese respaldo, permite que estas personas, estos consejeros, que durante todo el proceso del embarazo, ya sea en lo público, ya sea en lo privado, usted vaya teniendo en todo momento información que lo vaya orientando sobre cuál es este proceso mágico de la lactancia materna que permite darle toda esa protección. Y esto nos da la orientación para que pues todas las madres que están en ese momento tan importante del nacimiento de un nuevo familiar, los primeros 6 meses y posteriormente que se prolonga hasta los 2 años, tengan como toda esa expertise, el conocimiento, las buenas prácticas para todo el manejo adecuado de la leche materna y por supuesto que esto impacte positivamente en la salud de las niñas.
¿Qué papel, por ejemplo, tienen los gobiernos locales, otras instituciones de gobierno o inclusive hasta la empresa privada para la promoción de entornos amigables con la lactancia materna? Mire, yo creo que lo más importante es entender que el nacimiento es una parte fundamental y natural de toda una sociedad y que usualmente sucede en aquel grupo poblacional con mayor productividad. Esto nos traduce en que definitivamente necesitamos que tanto el sector público como privado, que es donde tenemos una de las grandes fuerzas trabajadoras del país, pues puedan contar con esas condiciones para poder desarrollar la lactancia materna en ese periodo. Antes creo que todos conocimos cómo el poder dar lactancia materna era sumamente complicado, y uno de los ejemplos más claves es cuando las mamás estaban trabajando y iniciaba todo el proceso de la lactancia. No habían ni las condiciones, pero sobre todo no había el respaldo de lo que representaba la lactancia materna. Estos son los muros que se han ido derrumbando y que permiten que ahora todos estos beneficios que los niños están recibiendo a través de la leche materna, de la protección neurológica, de la protección gastrointestinal que permite esta facilidad del acceso, no se vean obstaculizados por pues el tener normativa o falta de conocimiento de lo que representaba la leche materna. Bueno, gracias a la implementación de políticas, leyes y avances en la atención de la salud materno-infantil y en especial del tema que hoy nos ocupa, que es la lactancia materna, El Salvador forma parte, entiendo, desde septiembre del año 2022 de un grupo líder de alto nivel, que es un movimiento que es liderado por 66 países, entiendo, que están comprometidos con el entendimiento que de una buena nutrición es la mejor inversión que se podría hacer por parte de los gobiernos para asegurar el futuro. Coméntenme un poco sobre esto. Bueno, la primera dama fue llamada a formar parte del comité global de esta organización, que es, por llamarlo así, un capítulo de Naciones Unidas que tiene el mandato principal de reducir todas las formas de malnutrición a nivel mundial. La primera dama es escogida para formar parte de este comité por todas las acciones que ella venía haciendo en torno de políticas públicas para fortalecer la salud y la nutrición de los niños y de las niñas. En este movimiento global hemos podido nosotros ser pues llamados a presentar como caso de éxito la experiencia de El Salvador, por esa transformación tan acelerada que ha tenido el país en torno a la lactancia y cómo, digamos, se ha ido cambiando también de forma bastante acelerada todas las condiciones en términos de recursos, leyes, información, y cómo también somos el único país a nivel mundial que dedica un mes completo a este tipo de acciones de sensibilización, de formación y educación. La primera dama en cada uno de estos espacios digamos, no olvida nunca ese vínculo que existe entre que si un bebé inicia esta primera hora de vida con lactancia materna y la continúa a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo, cómo nosotros podemos encontrar después adultos muchísimo más sanos, con menos incidencia a tener enfermedades crónicas, definitivamente con menos prevalencia en términos de sobrepeso y obesidad, y cómo, digamos, también nosotros garantizamos, porque esto es algo súper importante que el ministro lo ha venido mencionando, que no solo cuidamos un cerebro que tenemos, sino el segundo cerebro importantísimo que existe en nuestro cuerpo, que es el intestino. Y se ha comprobado que esa primera colonización que se realiza en el intestino a través de la ingesta de los lactobacilos por los que pasa el bebé en el canal del vaginal recogiendo antes de nacer, y luego esa primera toma de leche, garantizan muchas de las condiciones para factores inmunológicos y para un buen desarrollo y un crecimiento. Entonces, esa conexión es la que El Salvador logra poner sobre la mesa y fortalecer en estos espacios globales, y decir con un sano orgullo que somos guardianes de las salas de lactancia de Naciones Unidas, y cómo El Salvador ha sido utilizado como ejemplo en términos de vinculación de muchas instituciones públicas, pero también del sector privado. Este año hemos podido ver cómo muchísimas empresas de diferentes denominaciones, que antes uno decía, bueno, ¿cuándo vamos a ver una sala de lactancia en un parque? ¿Cuándo vamos a ver una sala de lactancia en un cine? ¿Cuándo vamos a ver una sala de lactancia en un centro comercial? Las empresas privadas están sumamente comprometidas con estos espacios, y lo hemos podido ver en el incremento de las salas de lactancia que han ido ellas estableciendo, incluso, como mencionaba, en talleres automotores, que también ahora cuentan con salas de lactancia. Y están siendo muy aprovechadas por las madres. ¿Cómo podemos medir
digamos, el nivel de interés, conocimiento y el uso que se le está dando a una sala de lactancia? La sala de lactancia cuando fue creada desde un mecanismo que la mamá pueda utilizar, adueñarse y apropiarse ese espacio, es decir, que no tenga que haber una persona atendiendo en la sala para que la sala funcione. Sin embargo, hay un librito, digamos, al ingreso de cada sala donde las mamás que van a hacer uso de esta colocan su nombre y el tiempo de uso. Esos libritos nosotros los recolectamos desde los diferentes espacios y podemos llevar, digamos, un porcentaje de uso de esas salas de lactancia. Hemos tenido la sorpresa que en muchos de estos espacios hemos encontrado también la firma de la primera dama cuando ella con sus hijas visita cada una de estas instituciones públicas y hace uso de las salas de lactancia también. Estas salas tienen un uso del 85 al 90% y quiere decir también que cuando no hay una mamá que esté lactando, pues realmente no tiene por qué utilizarse los recursos, es decir, que las luces están apagadas, el ventilador está apagado, el aire acondicionado está apagado, es decir, que es hasta eficiente en su uso, porque la mamá que lo usa en ese momento puede hacer acceso a todos los recursos y si no, pues la sala, digamos, no toma esos recursos de las empresas o de las instituciones. Entonces, así como llevamos nosotros el conteo y también nos trasladan las empresas o las instituciones a través de los comentarios que dejan las mamás qué tipo de charlas o qué tipo de sesiones educativas requieren. Una que nosotros pudimos extraer de esos libritos de las salas de lactancia es sesiones educativas en torno al proceso de ablactación, porque hemos venido hablando mucho de esos 6 meses en que la lactancia materna es exclusiva, pero luego empieza la introducción de los alimentos. Y esa introducción de los alimentos, tradicionalmente y por muchos años, y creo que nosotros también fuimos parte de esa generación, de que se decía que inmediatamente el bebé cumplía 6 meses, si no es que 4 antes, se introducían papillas. Y ahora lo que nosotros hemos visto a través de la evidencia científica es que lo primero que se introducen son vegetales y vamos por colores y otro montón de información. Entonces las mamás y las familias nos pidieron información de cómo transitar ese proceso de ablactación y cómo hacer la introducción de esos alimentos, y es así como hemos iniciado junto al Ministerio de Salud todos estos talleres a nivel nacional para dar estas sesiones educativas en torno a cómo iniciar este proceso de introducción de alimentos a los bebés de 6 meses en adelante. Interesante. Sí, no, creo que es como muy importante el ver cómo la misma sociedad nos dice, mire, hoy tenemos un lugar donde poder hacer uso. Y creo que uno de los ejemplos también en las instituciones públicas es que las diferentes salas de lactancia no solo están para el personal que labora en las salas de lactancia, sino que también para el personal que visita las diferentes instituciones. Evidentemente hay zonas que son sumamente importantes como centros turísticos que pues nunca nos imaginamos ni siquiera que iban a haber las condiciones necesarias para poder desarrollar algo tan importante y tan natural como es la lactancia materna. Hay todo un protocolo, pero sobre todo quizás lo más enriquecedor de esto es poder ver que el uso de las salas de lactancia materna están cumpliendo la función. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la salud nosotros sabemos que este recién nacido, que este bebé que está en sus primeros 6 meses de vida está recibiendo continuamente mucha protección para fortalecer su neurodesarrollo, para fortalecer su desarrollo gastrointestinal, y esto traduce a largo plazo reducción de enfermedades, reducción de afectaciones de toda índole, disminución del tema de distracción a la hora del aprendizaje, que creo que es uno de los factores que nosotros vemos en el proceso educativo en la niñez, y esto permite que definitivamente haya mayor desarrollo para la población salvadoreña. Muy bien. Es llegar cercano al 70% de lactancia materna exclusiva. Eso, digamos, es un gran reto como país. Incluso estamos muy por encima de los datos que se cuentan a nivel global de otros países. Es una meta sumamente ambiciosa para nuestro país. Sin embargo, esa es una de las metas que nosotros nos hemos propuesto. Actualmente también tenemos algunos índices en torno a nutrición, como son el de sobrepeso y obesidad, que estamos en el 8%. Estamos por debajo de la media a nivel regional y mundial. Sin embargo, la idea nuestra es llevarla al 7%, continuar avanzando. Uno dice, un porcentaje se ha puesto de meta, pero es que realmente bajar un porcentaje en términos de sobrepeso y obesidad para nosotros es
fundamental. Y así hemos ido disminuyendo también a través de la lactancia materna y de otras estrategias que hemos hecho junto al Ministerio de Salud en términos de nutrición, las familias que se encuentran en inseguridad alimentaria. Cuando nosotros iniciamos el trabajo con el gobierno, la inseguridad alimentaria estaba en el 17%, ahora estamos en el 13%. Eso quiere decir que todas las acciones que se hacen en torno a la nutrición, iniciando por la lactancia materna, vamos viendo poco a poco cada uno de los resultados. Ministro. Sí, que como mencionaba Elisa, yo creo que uno de los puntos más claves es ir poder reduciendo esas brechas que se han ido observando y aunque parecieran números cortos, definitivamente el alcanzarlos representa un gran trabajo, pero sobre todo también representa mucha información y conocimiento que deben ir adquiriendo las familias salvadoreñas para poder alcanzarlo. Creo que cuando uno conoce que hay un medicamento, una estrategia, un protocolo para resolver un problema en la salud, pues todos queremos aplicarlo. Y en el caso específico de la lactancia materna hay algo muy natural y es la leche materna. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer del conocimiento masivo en el país para que todos hagan uso de este beneficio tan importante que en ocasiones se ha visto obstaculizado por mitos, por creencias, que hasta cierto punto es falta de conocimiento que permite facilitar todo el proceso de la lactancia materna que es fundamental en el país. Definitivamente. A ver, me gustaría aprovechar los últimos minutos que nos quedan en este bloque para reforzar el mensaje y tal vez conocer, a ver, es importante reconocer toda esa labor que se realiza y que es tan importante y tan robusta para poder facilitarle a esas madres y sus bebés el acceso a la lactancia materna. Pero ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué es que el gobierno de El Salvador, el despacho de la primera dama han dicho, vamos a apostarle sí o sí a esto porque de esto dependen nuestras futuras generaciones? Bueno, hay un término que actualmente se maneja mucho en la jerga de desarrollo humano, que es que un país es tan exitoso como logre desarrollar su capital humano. Nosotros sabemos que uno de los aspectos fundamentales de ese capital humano, que al final es la gente, tiene que ver mucho con su salud. Hemos logrado como país que ahora pues las personas no fallezcan en manos del crimen y la violencia. Sin embargo, ahora tenemos que lograr que las personas cuenten con la mejor salud posible para poder ser alcanzar su máximo potencial, y eso quiere decir que venga rodeado de bienestar. Esto no solo depende de las acciones que podemos realizar desde el sistema de salud, sino que depende de muchos factores sociales que están en torno a las familias, y uno de estos es poder generar hábitos y prácticas de vida saludable. Y el primer hábito que nosotros interiorizamos dentro de las familias es cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos. Y es aquí donde la lactancia materna toma un rol trascendental, porque es el primer comienzo en términos nutricionales que tiene cualquier individuo que nace, y lo tiene desde la primera hora de vida. Y es ahí donde nosotros establecemos cómo este ser humano se va a ir desarrollando en términos de su salud y bienestar, y la lactancia materna es poderosísima desde la perspectiva de que desarrolla, una buena microbiota intestinal, desde los aspectos que hemos mencionado en aspectos nutricionales, todos los aspectos inmunológicos. Es decir, que si nosotros queremos tener una población más saludable y que alcance su máximo potencial de desarrollo, el paso más crucial que uno puede realizar es que en esa primera hora de vida ese bebé esté piel con piel con su mamá en su pecho y que pueda realizar ese arrastre que se llama para poder recibir la lactancia materna en esa primera hora de vida. Sí, definitivamente creo que hay muchas ventajas de protección inmunológica gastrointestinal, y al final todas estas solo tienen un objetivo: garantizar que haya un bienestar, un buen desarrollo, y que podamos tener una población pues mucho más capaz hasta cierto punto desde el aspecto de vida sanitario y educacional, y esto de alguna manera potenciar las capacidades del país. Yo creo que es bien fundamental, hay un indicador muy clave, y el índice de desarrollo humano, y el índice de desarrollo humano nos mide salud, nos mide educación, entre sus principales objetivos, pero sobre todo cómo alcanzamos esta salud y cómo alcanzamos esta educación. Bueno, definitivamente partiendo de lo fundamental, y es que todos tengan la misma oportunidad de desarrollarse. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, dándole
dándole las capacidades de protección neurológica, gastrointestinal, de desarrollo, que pueden estar obteniéndose en la primera hora de vida que tiene cada uno de los recién nacidos. Entonces, como bien lo mencionaba Elisa, definitivamente el capital humano es lo mejor que puede tener un país, y el capital humano es su población. ¿Y cómo podemos garantizar de explotar al máximo sus capacidades? Bueno, iniciando bien, iniciando por la lactancia materna exclusiva, con esos beneficios tan importantes que la naturaleza desde la creación pues nos ha dado a disposición a toda la población. Definitivamente la lactancia materna forma parte de esta estrategia de nuestro país para, bueno, muchísimas cosas. Ya lo estábamos escuchando perfectamente de ustedes como expertos, aparte de disminuir el tema de la malnutrición, que es un problema que el país había venido arrastrando por décadas de descuido en nuestra niñez. Además, bueno, de contar con una población más sana, bien nutrida, el neurodesarrollo, que ya lo escuchábamos también por parte de nuestros invitados, las aptitudes para el aprendizaje, familias más unidas. Y a propósito de las familias, nos queda clarísimo que todo el andamiaje y todas las herramientas están puestas ahí sobre la mesa y los esfuerzos están ahí. ¿El rol de las familias está acompañando estos esfuerzos debidamente? Totalmente. Empezamos por incluir a las familias en los servicios de salud, porque por tradición y por muchos años eran excluidas de poder acompañar, lo que al final es darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, de la sociedad de nuestro país, un momento que en muchas culturas es conocido como sagrado, y ahora podemos ver cómo las familias participan activamente en estas sesiones educativas, pero también se vuelven copartícipes en garantizar que la lactancia materna esté partícipe en estos. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.